Bienvenidos a Campus Unir, soy Alberto Pascual. Este es un podcast semanal donde vamos a escuchar algunas de las charlas, los seminarios y las Open Class de Unir, pero en versión resumida, para que puedas disfrutar de algunos de nuestros contenidos en cualquier parte. Sigue lo mejor de nuestros eventos semanales en Unir. Hoy en Aula Unir hablamos de salud mental con el divulgador Ferran Casés y la psicóloga Marta Santarén. Iba hacia la universidad y a media calle parar y llamar a mi madre y decir, no me puedo mover, me siento aquí, venme a buscar. Paralizado de pánico, evidentemente, ¿no? Todo hay aquí. También recuperaremos el encuentro con la escritora Mercedes Cebrián para conversar de nuestra percepción de lo extranjero. Esto de cómo mirar lo extranjero y escribir sobre ello, creo que es muy importante la palabra mirar, el verbo mirar aquí. Antes que escribir hay que mirar. Y hablaremos de guiones para cine y televisión con el director Daniel Kraus. El conflicto. Sin eso no hay nada. No hay película, no hay serie de televisión. Esto es Campus Unir. ¿Comenzamos? ¿Cómo nos enfrentamos a la ansiedad? ¿De qué manera evitamos que se apodere de nuestra vida? Encontramos respuestas en el encuentro con el divulgador Ferran Casés, director del centro Bye Bye Ansiedad. Con él y junto al presentador de Aula de Cultura, Andrés Pascual, y la psicóloga Marta Santarén, también profesora de Unir, hablamos sobre los buenos hábitos que nos ayudan a tener una buena salud mental. Yo tuve el primer ataque de ansiedad a los 15 años. Siempre cuento que fue como un viaje lunar, ¿no? Porque yo estaba en una clase de bachillerato y me acuerdo que estábamos leyendo, siempre digo que leíamos el Quijote, pero es mentira, no me acuerdo lo que leíamos. Pero estábamos leyendo y dijeron eso de vamos a leer un párrafo cada uno. Esos profes que decían, cada uno un párrafo, eran otros tiempos, ahora ya se hace, pero antes nos hacían leer. Pues me pusieron a leer, a cada uno y poco a poco iba llegando a mí. Yo tenía un sudor frío y allí empecé a marearme. Las letras hacían así y dije, ostras, puedo salir de la clase. Y siempre digo que del pupitre a la salida me fui flotando, ¿no? Como si fuera Louis Armstrong en la luna, ¿no? Y ese fue mi primer ataque de ansiedad, que eso fue vértigos, que cuando fui al médico, estamos hablando de los 2000, antes te lo comentaba, me dijeron, está nervioso, ¿sí? Y allí hice una cosa que siempre digo en las charlas que no recomiendo a nadie hacer, que es trampear con la ansiedad. Esto te lo debes encontrar mucho en terapia, ¿no? Es decir, yo lo que hice fue, ir trampeando como, sí, tengo unos pinchazos, tengo unos mareos, pero ya lo conozco, sé que viene, ¿no? Y fui generando que esa bola se hiciera grande. Y entonces, en esa etapa de la que estabas hablando de la productora, es cuando lo dejé todo porque me cogieron parálisis corporales. Que se fue como el tocar fondo, ¿no? Sí, cuéntanos lo de la parálisis. Eso siempre digo que, es muy sencillo y a veces... Y siempre digo que es como jugar la Champions de la ansiedad, ¿eh? Me he encontrado poca gente que lo haya sufrido así, pero yo recuerdo salir de casa, coger una callecita pequeña que iba hacia la universidad y a media calle parar y llamar a mi madre y decir, no me puedo mover, me siento aquí, venme a buscar. Paralizado de pánico, evidentemente, ¿no? Todo hay aquí. Y esa fue mi primera parálisis. Y a partir de allí, para mí fue como un antes y un después, ¿no? Es decir, ahora desde la distancia siempre digo que me gusta ver cómo yo no paré, la vida me paró, ¿no? A veces el cuerpo es inteligente y te dice como, que no vas a parar, no te preocupes, ya, que te paro yo, ¿no? Y me paró. Y lo que ahora lo cuento de esta manera, y mucha gente puede estar pensando, wow, ¿sabes qué me gusta cuando hablo de estas cosas? Yo veo caritas que van haciendo. Porque no tengo parálisis, pero, ¿sabes? No, pero me siento ahí. Y es bonito, ¿no? Ver que... Y es un mensaje que me gusta dar, que estoy aquí, si queréis me levanto y hago el moonwalker, es decir, me puedo mover, ¿no? Y decir eso, ¿no? Que a partir de esa parálisis corporal para mí fue un antes y un después de decir, vale, yo ya estaba yendo al psicólogo, evidentemente es algo innegociable en un proceso para salir de la ansiedad, pero empecé a ver muchas otras cosas que yo podía hacer para salir de la ansiedad, ¿no? Y ese fue mi despertar o mi clic, ¿no? Que dices mucho en crecimiento personal, de decir, ostras, ahora ya no hay remedio, es decir, ya no puedo trampear, no puedo engañar al mundo. Estuviste, ¿no? Casi 2 años con la parálisis. Estuve 2 años. Un par de tips estrella para empezar. Mira, posiblemente no te hubiera dicho hace 10 años los que te diré ahora, pero en el momento social que estamos te diré 2 que creo que son esenciales, que son parar y respirar. Son los 2 grandes tips. No paramos, no nos damos cuenta, pero no paramos. Estamos todo el rato haciendo cosas. Es increíble como estamos en un momento social donde el aburrimiento no tiene cabida. Y es sanísimo aburrirse. Y la otra es respirar. Yo
Si me pongo a hablar de respiración, luego ya contaremos alguna cosa, aún me emociono porque me parece brutal. La respiración es la herramienta para que la ansiedad o la sintomatología, mejor dicho, de la ansiedad desaparezca. La ansiedad luego hay que trabajarlo, ¿no? Esa parte más cognitiva, ¿no? que hablaba Marta, pero la parte fisiológica, solo con la respiración. ¿Cuántos de aquí estáis con algún síntoma? Pinchazos, ahogos. Ahora es cuando levantáis manos, cuando pregunto. ¿Cuántos estáis aquí con algo? Retortijones. Los demás no tenéis ansiedad. ¿Habéis venido a acompañar a los que levantan la mano? Vale. Esto solo con la respiración, al principio rebaja un montón. Solo con la respiración. Mirad, yo siempre cuento que yo me di cuenta de algo muy temprano con la ansiedad. Y ahora, a ver, espero que Marta me apoye un poquito. Y me di cuenta muy rápido. Yo decía, vale, un momento. Yo tengo ansiedad y me doy cuenta que todo el rato estoy hiperventilando. Es decir, tengo un tipo de respiración. ¿Qué estoy haciendo esto? Hago respiraciones superficiales. Bueno, en realidad tenemos dos opciones. Una es esta y la otra es esta, que de repente hacemos y llevamos un minuto sin respirar. ¿Ves? Todos hacen. Tenemos estas dos respiraciones que hacen, ¿no? Pues lo que los psicólogos llaman activar esa respuesta de huida o ataque, ¿no? Aceleran el ritmo cardíaco. Lo que hacen es, ¿no?, que corra la sangre por el cuerpo para calentar el cuerpo y así huir o atacar a ese estímulo invisible que nos está creando la ansiedad, ¿no? Tal como me di cuenta de esto, yo empecé a pensar y dije, vale, yo estaba estudiando entonces algo de psicología budista, meditación, no entré en ese mundo y tal, y evidentemente me enseñaron la respiración abdominal diafragmática y dije, esto funciona. Pero entonces dije, a ver un momento, el cuerpo es inteligente, es decir, si de una manera yo estoy hiperventilando para generarme un ataque de ansiedad, tiene que haber una respiración que deje de generar eso. Y me di cuenta de que todos los que tenemos ansiedad bostezamos por encima de nuestro. Sí, lo que hacemos es todo el rato. Y yo pensaba, ¿por qué estoy bostezando si no tengo sueño? Bueno, porque la respiración abdominal diafragmática se parece mucho a un bostezo. Un bostezo es una inspiración corta, una expiración larga y un secreto final que es el ruidito. Hay que bostezar así. Sabéis que se pega, ¿no? Sí. Ahora es cuando estáis todo... Hace unos días hablamos con la escritora madrileña Mercedes Cebrián, que nos aportó ideas sobre cómo poner por escrito el resultado de nuestra interacción con todo aquello que está más allá de nuestras fronteras. Un barrio de mi ciudad que no sea el que yo más conozco ya es extranjero, y eso para bien, ¿eh? No estoy usando el término como para decir, uy, extraño, raro, sino como, digamos, relanzar la idea de sorpresa, de asombro hacia todo lo que es ajeno, digamos, pero digo, para mí tiene muchas connotaciones positivas. Digamos que tengo unas gafas, unos anteojos con los que miro el mundo muy pensando en la comida. Es un interés mío. Siempre te acotan. La libertad a veces en estos casos es incómoda. El hecho de tener todo por decir es incómodo. Quieres tenerlo como más acotado. Entonces, por ejemplo, en El Viajero hay un formato que se usa también en más revistas y suplementos de viaje, que es este de 24 horas en una ciudad. Si te dejan 24 horas en tal sitio, ¿qué podrías hacer? Entonces, por ejemplo, yo hice uno en Aberdeen, en Escocia, ¿no? Y fue así como con horarios. A las 9 haría tal cosa, a las 11 iría a tal museo. Otra que hice hace tiempo fue sobre... William, el príncipe heredero del Reino Unido, y Kate Middleton, que se iban a casar. Entonces fue como un poco la ruta londinense que ellos recorrían cuando estaban en Londres. Pues parece que tenían tiendas favoritas, un restaurante, etcétera. O sea, como todo muy acotado. Esa es la manera un poco de plantear una crónica, no tan en general, ¿no? Y eso es más útil para escribir y más llevadero, yo creo. Después, algo que a mí me gusta mucho siempre indicar cuando hablo de crónica de viaje y de escritura es la afinidad que hay entre la fotografía y la crónica escrita de viajes, la fotografía de viajes. Porque, si lo pensáis, la fotografía se ha vuelto una actividad muy democrática, en el sentido que ahora ya con el teléfono podemos hacer fotografías. Es, digamos, igual de inmediata que la escritura. Uno puede llevar unas notas, un cuaderno para apuntar notas y ver un poco qué quiere decir. Pero las similitudes para mí entre una crónica escrita y unas fotografías, una serie de fotografías de viaje, es el tema del encuadre, que es un término, digamos, exclusivamente fotográfico, pero que se parece muchísimo al término de punto de vista en la escritura, en cualquier tipo de escritura, no solamente en la no ficción y en la crónica.
seguro que habéis oído hablar del punto de vista, pues para ver, por ejemplo, si se narra en primera persona, en tercera persona, narrador omnisciente, etc. En la crónica de viajes pienso sobre todo, ya no tanto si es primera, tercera persona, sino en qué nos fijamos cuando estamos viajando. Nos depositan en ese lugar que no nos resulta familiar, qué miramos, qué oímos, qué hacemos. Recuperamos ahora una conversación sobre el séptimo arte con el narrador y guionista mexicano Daniel Kraus. En un reciente encuentro nos aportó las claves para escribir cine a través de películas como Ladrones de bicicletas de Vittorio De Sica o Shattered Glass de Billy Ray. Además nos aportó claves para trasladar nuestras ideas a la pequeña pantalla con ejemplos de series tan míticas como Breaking Bad. ¿Y cómo podemos empezar a identificar esos elementos para incluirlos en nuestro propio trabajo y nuestra propia apreciación del cine y la televisión? El conflicto. Sin eso no hay nada. No hay película, no hay serie de televisión. Les quiero platicar una anécdota. Yo debo haber tenido 19 o 20 años y estaba muy emocionado. Era mi primera clase sobre cine en la universidad, para la que teníamos que preparar un cortometraje. Y el profesor que me tocó a enseñarme cine por primera vez, queriendo enseñarme de qué estaba compuesto un buen cortometraje, darnos ideas para un buen cortometraje, nos compartió esta anécdota que les voy a platicar. De niños, mi hermano y yo, nos dijo, nos ocultábamos debajo de la sábana de la cama, de las colchas de la cama, aterrados de un monstruo que entraba a nuestro cuarto en las noches haciendo este ruido. Scratch, scratch. Noche con noche nos echábamos la cobija, la colcha encima y escuchábamos al monstruo que hacía el mismo ruido. Scratch, 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 scratch. Hasta que una noche, mi hermano y yo nos dimos cuenta de que el ruido que oíamos, ese scratch, scratch, no era un monstruo, sino nuestras pestañas rasgando la colcha cuando abríamos y cerrábamos nuestros ojos. Bueno, nos platicó eso el profesor y todos nos quedamos muy impresionados, nos pareció una anécdota padrísima, ¿no? Hubo ahs de la clase. Bueno, ya les conté, acuérdense de esa anécdota que les acabo de platicar. Ahora déjenme contarles otra historia que me inventé para esta plática con ustedes. No voy a ganar un Oscar por ella, pero ténganme paciencia, por favor. Supongamos que vivimos en un mundo en el que no hay Ubers ni taxis, ¿ok? Y supongamos que yo vivo en un condominio con un solo vecino. Somos él y yo. Un día me peleo espantoso con el vecino. Estoy harto de que ponga reggaetón a todo volumen, de que coquetee con mi esposa cuando la ve, de que tome clases de yoga desnudo en su jardín. Es decir, odio a mi vecino, lo detesto. Todo lo que hace mi vecino va en contra de mi persona. Y para acabarla de joder, yo estoy desempleado y el tipo parece tener muchísimo dinero. Esa tarde, después de que nos peleamos, estoy a punto de salir a la primera entrevista de trabajo que he tenido en años. Un trabajo que necesito urgentemente por el bien de mi familia, y meto la llave al coche y no arranca. Entonces, o no llego a mi entrevista de trabajo, o me trago todo mi orgullo y voy con este hombre al que detesto para pedirle que él me lleve a la entrevista o me preste su coche. ¿Qué hago? Ahora bien, habiendo escuchado estas dos historias, la historia de mi profesor, del monstruo y las pestañas, scratch, 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 o la historia que les acabo de platicar del tipo peleado con el vecino que tiene que pedirle el coche al vecino, ¿cuál creen que es un conflicto más cinematográfico? ¿Cuál creen ustedes que es un conflicto más potencialmente dramático y por qué? Piénsenlo un instante. Ahí les va. La primera historia, la historia que me contó mi profesor para enseñarme lo que era un buen cortometraje, los niños, el monstruo, la colcha, el ruido, es una historia muy bonita, ¿no? Tiene un final sorprendente, pero no tiene conflicto. Sí, los niños tienen miedo al monstruo, pero le faltan varias cosas a esa historia, empezando por esta. Los niños no tienen que decidir nada en esa historia. Al final, es verdad, aprenden que el monstruo no es un monstruo, y eso está lindo. Pero ¿qué decisión tomaron a lo largo de la historia?
¿Podían hacer o hicieron algo más que esperar al monstruo debajo de las sábanas? ¿Estaban en peligro real? ¿Se pelearon entre ellos? ¿Tenían diferentes teorías sobre el monstruo? ¿La relación entre los hermanos estuvo en riesgo? No, al final hubo un descubrimiento, pero es un descubrimiento digno de una fábula. Los monstruos no existen, amigos. Tiene, si se fijan, la forma de un chiste, con un punchline, como dirían los estadounidenses, al final. Pero el problema inicial es el mismo problema a lo largo de toda la historia. Los niños tienen miedo, no encuentran al monstruo, el monstruo resulta no ser un monstruo. Fin de la historia. Ahora, si me permiten, vamos a la segunda historia que yo me inventé, que si bien no es una obra maestra, tiene lo siguiente. Fíjense. El protagonista, que odia a su vecino, debe elegir entre su orgullo o la posibilidad de proveer para su familia llegando a la entrevista de trabajo. La decisión que tiene que tomar va en contra de sus principios. No quiere pedirle el coche a un hombre que odia y que no lo trata bien. No quiere depender de un hombre al que detesta. Hay muchas posibilidades, además, para revelar cosas interesantes tanto del protagonista como del vecino. Pero sobre todo, el protagonista está, y esta palabra es clave, obligado con mayúsculas a tomar la decisión de A, tragarse su orgullo y pedirle un favor al vecino, o perder una oportunidad laboral que necesita. Y he ahí, señores y señoras, un conflicto. Además de todo, la historia la segunda historia tiene infinidad de posibilidades dramáticas. Pensemos lo siguiente con respecto a la historia del vecino. ¿Qué pasaría si el vecino sí lo lleva al trabajo y en el camino el protagonista descubre que el vecino tiene un amorío, un affair con su esposa? ¿Qué pasaría si el vecino lo lleva y el protagonista en el camino descubre que se equivocó y que realmente el vecino es un tipo fantástico, con una vida trágica y que todo lo que creyó sobre él era un error? O bien, ¿qué pasaría si el vecino resulta ser un sádico espantoso y simplemente se niega a prestarle el coche al protagonista, a menos de que el protagonista le ofrezca una disculpa y, digamos, le bese o le lama la planta de los pies? Como se pueden dar cuenta, la historia se puede ir para cualquier lugar. Hay un elemento humano ahí, de relaciones humanas, real. ¿Por qué hago esta distinción? Bueno, porque muchas veces quien empieza a escribir para cine escribe anécdotas, no conflictos, o arma sus historias a partir de anécdotas en vez de conflictos. Y eso me lleva a algo esencial. No todo el cine tiene este tipo de conflictos fácilmente identificables, como el que les acabo de decir. Hay cine experimental, peculiar. Pienso, por ejemplo, en una película que se llama Aftersun. No sé si la vieron, la historia de un padre y una niña de vacaciones, el recuerdo de la niña de la última vacación que pasó con su padre, en una playa en Grecia, si no me equivoco. No hay un conflicto muy claro más allá del misterio del padre, más allá del misterio de si está muerto o no. O pienso en Before Sunset o Before Sunrise, películas, películas que me gustan muchísimo, pero que parecen no tener un conflicto particularmente potente o explosivo, que son más bien observacionales. Ahora bien, esto que estamos teniendo ahorita no es una plática para quien quiere hacer cine observacional o experimental, sino para aprender fundamentos cinematográficos. Y aprender a pensar en conflictos bien armados es el equivalente a aprender a pintar bodegones si queremos ser pintores. Picasso, si no me equivoco, no empezó dibujando cubismo, empezó aprendiendo las técnicas más sencillas y elementales. Y de ahí fue entrando a técnicas más complicadas y novedosas. Y eso es lo que quiero para hoy, darles los fundamentos, por más modestos que sean, para que poco a poco ustedes también aprendan a jugar con la forma. Un brete, un cambio en sus circunstancias, un error que orilla a nuestro protagonista al límite. Un problema del que pende su autoestima, su familia, su trabajo o su vida misma. Regresando al ejemplo del protagonista con el vecino, ¿no? En el instante en el que se pelea con el vecino y su coche no arranca, no tiene de otra más que ir con el vecino al que odia para pedirle su coche y rebajarse, ¿no? Y humillarse a sí mismo. Ahora,
Les voy a poner varios ejemplos, mejores que el que les puse anteriormente, de distintos, muy distintos tipos de cine, de lo que yo creo que son conflictos redondos. ¿Ok? Empecemos con uno muy sencillo y muy hollywoodense. Volver al futuro. Me imagino que la han visto, ¿no? Volver al futuro es la historia de un chico que viaja de 1985, 30 años al pasado, y no solamente se ven problemas para regresar a 1985, sino que al regresar en el tiempo, por una serie de circunstancias, su madre se acaba enamorando de él en vez de su papá. Bueno, ese es un conflicto. Entonces ahora el chico tiene que hacer que sus padres vuelvan a enamorarse, o él no va a existir, al mismo tiempo que está viendo cómo puede hacer todo, ¿no?, para regresar a 1985. Bueno, el personaje no puede decidir simplemente, bueno, ¿no?, me voy a quedar a vivir en 1955, o bueno, me voy a casar con mi mamá, ¿no? No se puede. Es un conflicto del cual no hay salida sin generar más problemas. Ladrones de bicicletas es, a fe mía, la película que más vale la pena estudiar si queremos aprender lo que es un conflicto redondo y sencillito en una película. Y estamos hablando además de una película extraordinaria. En Ladrones de bicicletas, un padre que tiene poquísimo dinero en la Italia de posguerra gasta todos sus ahorros en comprar una bicicleta para proveer para su familia, y con ella pega afiches de películas, si no me equivoco, a lo largo de Roma. El problema es que le roban la bicicleta y ahora el padre, junto con su hijo, tiene que ir a buscar la bicicleta a todos los barrios bajos de Roma, porque si no recupera la bicicleta, se mueren de hambre. Conflicto redondito perfecto. Ahora vamos con otra película que me gusta muchísimo, de Thomas Vinterberg, que se llama en inglés The Hunt, y creo que en español se llama La Caza. En esta película, un profesor de kinder, interpretado por Mads Mikkelsen, un actorazo, es un profesor generoso, atento con sus alumnos, todos tienen como 5 o 6 años, y hay una alumnita suya, la hija de su mejor amigo, que en una clase, un día, confundiéndose en un juego, le da un beso en la boca al personaje Mads Mikkelsen. Y a partir de ahí, la niña le dice a sus padres que besó a su maestro en la boca, y este hombre, que además no tiene mucho dinero, no puede huir del pueblo, tiene que intentar limpiar su nombre de una acusación de ese calibre. Y lo que sigue es una película de una tensión inmejorable, y es de una tensión inmejorable porque el conflicto es extraordinario. Los buenos conflictos se definen así porque, como se pueden dar cuenta, no hay manera de eludirlos. Marty McFly, el protagonista de Volver al Futuro, como les dije, no puede decidir quedarse en 1955 y no intervenir en la vida de sus padres porque A, él dejaría de existir, y B, aunque existiera, no quiere vivir a 30 años de distancia de sus amigos, su novia, su familia, su escuela, etc. En Ladrones de bicicletas, el hombre no puede decidir no buscar su bicicleta. Sin bicicleta no tiene cómo proveer para su familia. ¿Es la bicicleta o poder poner pan en la mesa y perder la dignidad frente a su hijo? Cosa que además acaba pasando. En The Hunt, Mads Mikkelsen no tiene los recursos para irse del pueblo, donde su reputación está mancillada por la acusación de la niña. Irse del pueblo solo lo arruinaría más, y además está su orgullo de por medio. Él sabe que es inocente. Irse sería un acto de cobardía imperdonable. O bien, los exhorto a que piensen en El Padrino, ¿no? Película más famosa y más exitosa no hay. ¿Puede Michael Corleone decidir no hacerse cargo de la empresa de su padre? ¿No pondría eso en peligro a todos sus seres queridos? ¿Puede simplemente olvidar que las otras familias acribillaron a su hermano, Sonny? ¿Puede Michael permitir que el negocio de toda la vida de su padre se le esfume entre las manos? Por supuesto que no. Y menos viniendo de una familia con los valores de la familia Corleone. Sigue Campus Unir en todas las plataformas de podcast y escucha en formato resumido algunas de las charlas, los seminarios y las Open Class de Unir. También puedes visitar unir.net/eventos para estar al día y no perderte ninguno de ellos.